Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que han estado rondando en el mundo del espectáculo turco y, francamente, en el corazón de muchos fans. Como ven por el título, hoy vamos a hablar de la increíble Demet Özdemir y, en particular, de por qué, según se ha revelado, ignoró a Can Yaman. Sí, esa es la bomba que vamos a explotar hoy. Si son fans de las series turcas de Demet, de Can, o simplemente les encanta el chismecito del mundo del entretenimiento, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta interesante historia, no olviden ese pequeño clic en el botón de suscripción para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Es gratis y me ayudan un montón. Vamos allá. La noticia de que Demet Özdemir ignoró a Can Yaman ha sido, sin duda, uno de los titulares más comentados de los últimos tiempos. Y es que, seamos sinceros, la química que existía entre ellos en la serie Erkenci era innegable. La pareja de Sanem y Can conquistó a millones de espectadores en todo el mundo, y como era de esperar, los rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla no tardaron en aparecer. Durante mucho tiempo, ambos actores mantuvieron un perfil bastante discreto, alimentando aún más la especulación. Había fotos juntos, gestos cómplices, y esa energía que solo pueden hacer de una conexión especial. Los fans, con toda su ilusión, esperaban que el romance de ficción se convirtiera en realidad. Sin embargo, la vida real a menudo tiene sus propios guiones, y parece que el guión de Demet y Can tomó un giro inesperado. Con el tiempo los rumores se volvieron más persistentes, y luego llegaron las noticias, o más bien, las supuestas razones detrás de la distancia que, según se informa, comenzó a crecer entre ellos. Y es aquí donde entra el por qué ignoró a Can Yaman. La verdad, como suele suceder, es multifacética y está envuelta en un velo de interpretaciones y comunicados, algunos más claros que otros. Según diversas fuentes y comentarios que han surgido a lo largo del tiempo, la razón principal de este distanciamiento, y de lo que se percibe como una ignorada por parte de Demet hacia Can, se centraría en las supuestas diferencias de prioridades y expectativas en cuanto a su relación y sus carreras. Se ha rumoreado que mientras Can Yaman en ese momento parecía estar más enfocado en aprovechar al máximo la fama que les había traído Erkenci, buscando proyectos internacionales y un enfoque más mediático, Demet Özdemir podría haber estado buscando algo más estable y con un ritmo diferente. Uno de los puntos clave que se han mencionado es el desgaste que supuso la intensidad de la fama repentina. Trabajar juntos en un proyecto tan exitoso genera una presión enorme, tanto a nivel profesional como personal. Los fans quieren más, los medios quieren más, y la línea entre la vida pública y la privada se vuelve muy delgada. Se dice que Can, con su personalidad quizás más extrovertida y su ambición por conquistar el mercado global, disfrutaba de este torbellino mediático. Por otro lado, Demet, conocida por ser una persona más reservada y enfocada en su crecimiento artístico, podría haber sentido que esa vorágine la estaba abrumando o alejando de sus verdaderos objetivos. Además, se habla de que las expectativas de Can respecto a la relación pudieron haber sido más intensas o, digamos, más públicas de lo que Demet estaba dispuesta a manejar. Si bien ambos eran conscientes del fervor de los fans, la forma en que esa atención se canalizaba y las demandas que generaba pudo haber sido un punto de fricción. Quizás Can estaba más abierto a mostrar su relación o a que se especulara abiertamente sobre ella como parte de la estrategia de mantener viva la magia de la serie, mientras que Demet prefería mantener esos aspectos de su vida en un plano más privado y protegido. Otro factor que ha salido a la luz es la diferencia de personalidades y enfoques ante la vida y la carrera. Can Yaman es conocido por ser carismático, apasionado y a veces impulsivo. Demet Özdemir, por su parte, se describe a menudo como más madura, reflexiva y con un plan de carrera bien definido. Estas diferencias, que en un principio pudieron haber sido complementarias y haber contribuido a su química en pantalla, con el tiempo podrían haber llevado a choques en cuanto a cómo gestionar su relación y su futuro. Cuando se habla de que Demet ignoró a Can, es importante entender que esto no necesariamente implica una actitud de desprecio. Más bien, podría interpretarse como una decisión consciente de poner distancia para protegerse, para enfocarse en sí misma y en su carrera, o simplemente porque la relación, por las razones mencionadas, ya no estaba funcionando para ella. En el mundo de las celebridades, a veces la mejor manera de lidiar con una situación complicada es simplemente alejarse y no alimentar más la especulación o la controversia. Las menciones específicas sobre este tema suelen surgir en entrevistas donde se le pregunta a Demet sobre Can,
o cuando hay eventos públicos donde coinciden y se nota una aparente frialdad. En esas ocasiones las respuestas de Demet, aunque amables, a menudo son más bien genéricas, evitando entrar en detalles escabrosos, lo cual, de por sí, ya es una forma de mantener la distancia. Un ejemplo podría ser cuando se le pregunta directamente sobre la relación y ella responde algo como «somos buenos amigos» o «trabajamos juntos y fue una gran experiencia», pero sin añadir más. Esa falta de entusiasmo o de profundización puede ser interpretada por los medios y los fans como una señal de que el tema ya no es de su interés o que prefiere no remover el pasado. También se ha especulado que la presión de los fans por verlos juntos y la constante comparación con sus personajes pudo haber sido agotadora para ambos, pero especialmente para Demet, quien podría haber sentido que su vida personal estaba siendo demasiado invadida. A veces, cuando las expectativas de los fans son tan altas y la línea entre la ficción y la realidad se difumina, los actores se ven obligados a tomar decisiones difíciles para recuperar su espacio personal. Otro posible ángulo es que la carrera de Can Yaman, con su rápida expansión internacional, pudo haberlo llevado a viajar mucho y a estar menos disponible, lo que combinado con las prioridades de Demet, hizo que la relación se volviera insostenible o que ella decidiera no invertir más energía en ella. Es decir, quizás Can estaba más enfocado en su ascenso global y Demet buscaba un tipo de relación más presente y arraigada. La verdad es que en el mundo del espectáculo, las relaciones son complejas y a menudo están bajo el escrutinio público. Lo que para nosotros puede parecer una simple ignorada, para ellos puede ser una decisión tomada tras mucho pensar, con el objetivo de preservar su paz mental y su bienestar. Lo importante es recordar que detrás de las cámaras, son personas con sus propias vidas, sus propias necesidades y sus propias formas de lidiar con las situaciones. En resumen, la supuesta ignorada de Demet Özdemir a Can Yaman parece derivar de una combinación de factores: diferencias en las prioridades de carrera y personales, la intensidad de la fama, posibles expectativas distintas sobre la relación y, en general, la necesidad de Demet de poner distancia para protegerse a sí misma y a su camino. Si bien la química entre ellos en pantalla fue mágica, la vida real a menudo sigue un curso diferente, y es válido que cada uno tome las decisiones que considere mejores para su propio bienestar. Y hasta aquí llegamos con este fascinante tema. Espero de verdad que hayan disfrutado de este análisis y que les haya resultado intrigante y esclarecedor. Hemos intentado desglosar las posibles razones detrás de este notorio distanciamiento, basándonos en lo que se ha rumoreado y comentado en el mundo del entretenimiento. Al final, lo que sí podemos asegurar es que Demet Özdemir, con su enfoque y su talento, sigue brillando en su carrera, y eso es algo digno de admirar, independientemente de los giros que tome su vida personal. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta el final de este vídeo. Su apoyo significa muchísimo para mí y para el canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que las razones que hemos mencionado son las más probables? ¿Tienen alguna otra teoría o comentario sobre Demet y Can? Por favor, dejen sus opiniones en la sección de comentarios abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo, no olviden dejarle un gran me gusta, eso me ayuda a saber que les gustan este tipo de contenidos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente si son fans de Demet Özdemir o de las series turcas, para que más gente se entere de lo que hemos hablado hoy. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones y análisis del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao.